Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 19 de Pulse. Recuerden que todos estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empezamos. Entonces ya vemos que es un día nuevo y estamos como en el apartamento de Mel. Buenos días. Aquí tiene, la doctora pidió que le lavara esto. Oh, y vendré todos los miércoles para recoger tu ropa comenzando desde la otra semana, le dice una señora a Lynn. Lynn le dice como, ay, muchísimas gracias. Le dije que le iba a lavar esto. Ella incluso llevó mi ropa. No tenía que hacer eso realmente, piensa Lynn. Quizás deba guardar esto ahora, supongo, lo dice mientras abre como el closet de la doctora. Y dice como el cuarto de la doctora. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve aquí. Entonces empieza a acomodar la ropa en el cajón y empieza a mirar la cama de reojo. Empieza a poner su mano sobre la cama y toca como él cubre el lecho. Y dice, wow, su cama. No duerme mucho en ella. Se sienta, suspira y en ese momento se acuesta en la cama. Y dice como han pasado 2 días. Debe estar muy ocupada. Aquí, donde ella ha dormido, hay un débil olor de una dulce colonia, la que ella siempre usa, lo dice mientras solo cierra los ojos y se imagina a la doctora. Y empieza a decir como, doctora, y se toca los labios. Recuerda cómo la besó la vez anterior. Y Lynn empieza a pasar su mano sobre su cuello, sobre su cuerpo. Y sigue imaginando como si la doctora la estuviera tocando. Y baja más y más la mano. Y se imagina a la doctora y le dice, Lynn. En ese momento Lynn abre los ojos y hace como, y se levanta. Dios, ¿en qué estoy pensando? Ahí ahora vemos como que están dando pasos en un hospital. Y es la doctora que tiene un café en la mano. Y todos la empiezan a mirar como, oh, doctora. Y uno de los doctores, como el jefe, le dice, Mel. Mel voltea y realmente tiene una cara de que no ha dormido, pero nada. Le dice, sí. El doctor le dice como, ¿cuánto has estado aquí? ¿Siquiera has salido del hospital? Mel le responde como, 2 días, señor. Siento como si te hubiese visto demasiado últimamente por aquí. Solo mírate, en ese estado preferiría que simplemente vayas a casa y duermas. Ya no eres una interna, Mel, porque sigues insistiendo en actuar como una. Mel le dice, pero... Y el doctor le dice como, esta es una orden, no trates de discutir conmigo, vete y descansa. Hasta que no te repongas, no quiero verte por aquí durante los próximos 2 días. Mel le dice, pero... Y el doctor le dice, ¿he sido claro? Mel le dice, sí, señor. En ese momento vemos que pues ya está como el cielo, vemos como en un horizonte y Mel piensa, entre todas las cosas con las que este mundo podría atacarme, yo soy mi propia peor enemiga. Es decir, tengo miedo de perder el control. Ahora vemos a Lynn también como viendo el horizonte y está como pensativa. Suspira. Y está con Renny. Y Renny le dice, oye, come tu almuerzo de una vez. Deja de estar deprimida. Todavía necesitas tomar tus medicinas, Lynn.
Lynn solamente hace como... Reni, dime algo. ¿Crees que sea capaz de tener sexo? Reni bota la comida que tiene en la boca y hace como... "Pff". ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso a mí? Lo dice mientras está súper rojo y no sabe qué hacer. Lynn voltea y le dice como, bueno, ¿por qué no? Es una pregunta normal, ¿no te parece? ¿Por qué estás tan sorprendido? En ese momento, Rennie está como enojado y dice, lo sabía, ese tonto de Andrew realmente irá detrás de ti. Él te ha dado esas ideas, ¿verdad? Iré por él. Ha ido demasiado lejos esta vez. En ese momento Lynn lo detiene y le dice como, oye, espera. Rennie, no, detente, por favor. No es así, Andrew no tiene nada que ver con esto, te lo prometo. Es solo que con un cuerpo como este, incluso si tuviera un amante, probablemente terminaría teniendo sexo con él en algún momento, ¿no? Pero estamos hablando de mí, la chica con la respiración silbante, la que no se sabe si pueda hacer algo más que respirar. Lynn lo dice muy triste. Rennie solo la mira. Lynn sigue diciendo, aunque incluso si pudiera, probablemente sería muy arriesgado de todas formas. ¿Quién querría salir con alguien como yo? ¿Quién querría salir o tener una familia con alguien como yo? Yo no soy normal como los demás. Rennie suspira, la mira y en ese momento le dice como, oye, no digas eso. Por supuesto que tendrás una familia. Definitivamente serás capaz de hacer muchas más de cosas que esas. La mira como con esperanza y le dice, y después de que tengas esa cirugía, serás capaz de hacer lo que quieras, justo como los demás. Así sea salir con alguien o empezar una familia. No serás excluida de nada en tu vida, Lynn, no más. Y Rennie le sigue diciendo como, confía en mí, estaremos juntos siempre, 40 o 50 años desde ahora. Siempre serás mi hermanita, sin importar qué. Lynn le sonríe y hace como... Rennie le dice como, pero aún creo que es demasiado pronto para que estés pensando en sexo, Lynn. Pero deberías decirme si realmente lo harás ¿con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Rennie... Oh, si no estás segura, yo podría conseguirte algunos condones, solo en caso de que... Cálmate, Rennie, ya estás yendo demasiado lejos, le dice Lynn. Ahora volvemos como a la entrada del apartamento, donde es la doctora, y la doctora piensa como, tengo miedo de perder el control y ponerla nuevamente en una situación comprometedora como esa. Y vemos a Mel como tímida frente a la puerta del apartamento, no sabe si abrir o no, y sigue pensando, pero aún así, en algún momento, tengo que regresar. Así que ya abre la puerta y sigue pensando, solo ahora me doy cuenta. Y en ese momento Mel abre los ojos y dice como regresé y ve la silueta de Lynn. Y Lynn le sonríe y le dice bienvenida a casa, doctora. Mel se sorprende un montón, pero gratamente, y sigue pensando, solo ahora me doy cuenta lo bien que se siente el tener a esta persona sonriéndome en este momento, dándome la bienvenida. Mel sonríe
y en ese momento le dice a Lynn como, hay algo en tu mejilla. Y Lynn le dice como, ¿qué? ¿Es verdad? Y así termina el capítulo número 19 de Pulse. Vemos que han pasado varias cosas, que pues Lynn está en el apartamento de la doctora y llega una ropa y demás así. Lynn está como sorprendida porque ya le había dicho a la doctora que ella iba pues, a acomodar la ropa después, o sea que ella lo iba a hacer. Pero la doctora está siendo muy amable con Lynn. Entonces va a acomodar la ropa de la doctora pues en los cajones de ella y todo. Y pues ve la cama. Se acuesta y empieza a recostar, empieza a recordar pues el beso que se dieron hace un tiempo y empieza a tocarse el cuerpo. Y pues como que siente como, wow, ¿qué estoy haciendo? Sin embargo, vemos que después lo habla con Renny. Pues no exactamente de eso, ¿no? Sino de la incertidumbre que tiene ella si va a poder tener como esa intimidad o no con alguien. Y vemos que Renny le dice como, oye, si vas a poder, después del trasplante, todo lo que tú quieras, vas a poder hacerlo. También como pues una parte de decirle como, oye, tienes que firmar ese contrato, pues pienso yo. Pero claro, igual entiendo por qué Lynn se siente así, o sea, como sin la capacidad de poder cumplir como ciertos roles en la sociedad o como simplemente poder hacer algo más que simplemente respirar. Y ya vemos que la doctora Mel realmente no ha querido volver a la casa porque tiene miedo de cómo va a ser la reacción con Lynn. Sin embargo, vemos que el doctor, el jefe, la obliga a volver a la casa. Le dice como tienes 2 días libres, no te quiero ver acá. Y cuando ya llega a la casa, en realidad tiene mucho miedo de entrar. Y ya cuando entra y ve a Lynn es como, wow, había olvidado lo bien que se siente pues esto. O sea, el que alguien me reciba. Wow, es fantástico. Entonces, pues vemos que en esta historia han pasado pues muchas más cosas. Esperemos que evolucione mucho más esta relación. Aunque ya vemos que la doctora Mel ya no lo puede evitar. Y Lynn realmente ya está pensando mucho más allá, aunque ella ya tenía eso en la cabeza. Entonces vamos a ver cómo sigue evolucionando esta historia. Espero que a ustedes les esté gustando. No olviden darle like, comentar y suscribirse.